Para todos ustedes, hoy día, ¿no es cierto?, hace un poco de frío. En la mañana cuando levantamos notamos que estaba más helado, ¿no es cierto? Ya está como ya entrando el invierno ya en su característica, creo. Aunque no con lluvia, pero sí con un frío ya se siente un poco más el frío. Aquí también a veces ya se está muy un poco malo. Vamos a tener que considerar las estufas, buscarlas por ahí, desempolvarlas, porque por cierto que hay humedad con los calores, pero ya hay que retomar. Pero sin embargo, aún así estamos alegres, ¿no es cierto? El frío no nos impide estar contentos porque el Señor nos trae este momento. Yo le doy un saludo a todos ustedes, a las visitas, a algunas caritas que no conozco, les doy un saludo también. No sé si alguno de ustedes lo conocen. Queremos que las visitas también se sientan a gusto en nuestra iglesia, bienvenidos, y que el Señor también les pueda bendecir. Vamos a meditar allí en el libro de Nehemías. ¿Saben ustedes que Nehemías es uno de los hombres que intercede por su pueblo? Como hubo muchos hombres en la historia de la Biblia y de la iglesia, hubo hombres que tuvieron el valor, ¿no es cierto?, de interceder, ver la necesidad del pueblo. Nehemías está allí. Pueden buscar el libro ya para ir, ¿no es cierto? Vamos a seguir estudiando el reto y las condiciones en las que se da el relato de Nehemías. Nehemías es el libro 16, comenzando, ¿no es cierto?, del Génesis. Está más o menos en el lugar 16 de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Es un libro que está compuesto por 13 capítulos solamente. No es un libro largo. Ustedes pueden leerlo el resto de la historia si quieren, ¿no es cierto?, en sus casas. Vamos a ir compartiendo, ahí está puesta la primera diapositiva. Vamos a compartir un PowerPoint solamente ilustrativo, no tiene tantos mensajes, pero sí, ¿no es cierto?, sabemos que la palabra y la enseñanza no solamente se da a través de la audición, sino también a través de la vista. Así que vamos a ir complementando un poco la visión, ¿no es cierto?, el power con la Biblia. Allí, ¿no es cierto?, Nehemías vive. Él está en realidad allí aislado de su pueblo. Sabemos que Nehemías, el pueblo de Israel, fue invadido como una de las tantas veces. Siempre cuando eran invadidos la ciudad, ¿no es cierto?, eran tomados cautivos, prisioneros. Muchos de ellos que se resistían obviamente eran matados, pero muchos también de ellos que eran tomados como trofeos, como, ¿no es cierto?, como los pueblos que los consideraban sus invasores, eran considerados también como esclavos o al servicio de algún servicio que pudiera surgir allí en el reinado del cual fueron invadidos. En este caso, ¿no es cierto?, dice que Nehemías él tenía un cargo importante. Se recuerde, muchas de las personas de los hijos, ¿no es cierto?, de Israel, los hebreos, que eran todos cristianos, generalmente eran bastante educados, eran bastante en buen estado físico. Muchos de ellos eran elegidos para puestos importantes. Nos acordamos del caso de Daniel, el caso de José, ¿no es cierto?, casos que sobresaltan y se ven ahí en la Biblia. Pues Nehemías tenía una situación casi similar. Nehemías, ¿no es cierto?, había sido tomado, había sido invadida la ciudad de Jerusalén, habían sido tomados allí. Muchos de ellos dicen que fueron dejados allá, pero sin embargo muchos que el rey, ¿no es cierto?, y que habían visto que podían servir en el reinado, fueron llevados. Nehemías era parte de aquel grupo de personas. Dice que Nehemías tenía un puesto importantísimo y de confianza. Dice que era el copero del rey. Generalmente los reyes y los gobernadores de ese tiempo dicen que eran muertos a través del envenenamiento, porque ponían, ¿no es cierto?, o en las copas de vino o en su alimentación ponían veneno para poder, ¿no es cierto?, derrocar los reyes y los príncipes que allí, ¿no es cierto?, pudiesen haber estado. Sin embargo, ¿no es cierto?, dice que Nehemías tomaba este cargo importantísimo. Dice que era copero del rey, como lo mencionaba, ¿no es cierto?, el versículo de memoria, el 11, decía la última parte. Ellos habían estado prácticamente 500 años antes del nacimiento de Jesús. Israel y el pueblo judío estaban, ¿no es cierto?, en un estado de angustia. Aunque Nehemías estaba allí sirviendo, ¿no es cierto?, al rey Artajerjes, que era el rey que estaba, ¿no es cierto?, en el periodo de Nehemías,
él aún consideraba y pensaba, ¿no es cierto?, que cómo estaría y cómo estaba su pueblo, ¿no es cierto?, y la ciudad de Jerusalén. Primero las naciones habían sido destruidas, primero la nación del norte de Israel y luego las naciones del sur de Judá. La ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto?, había sido conquistada por los babilonios y el templo de Salomón había sido destruido. El templo de Salomón era uno de los más hermosos, por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando fue saqueada y destruida, dice, ¿no es cierto?, ahí que los soldados tomaban de las riquezas, de las revestidas de oro, recordemos los utensilios. Entonces era un tesoro muy preciado. Y ese templo dice que fue saqueado, destruido. Sin embargo, ¿no es cierto?, Nehemías guardaba en su corazón la intención, el deseo de algún momento volver allá. Los habitantes fueron deportados cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, ¿no es cierto? Algunos los llevaron a la región, ¿no es cierto?, a diferentes regiones. Y finalmente, cuando una ciudad es desechada, yo veía más de alguna vez reportajes ahí en YouTube de repente de ciudades desoladas por la radioactividad, el caso de Chernobyl, el caso de otra ciudad, ¿no es cierto?, que sufrió las consecuencias de la radioactividad. Y había varias ciudades, ¿no es cierto?, que ahí estaban, se mostraban y cómo se ven las ruinas, a pesar, ¿no es cierto?, de estar abandonadas, se ven los edificios, pero prácticamente no hay gente allí. Tal vez igual, de la misma forma, Jerusalén estaba allí con las ruinas, ¿cierto?, sus muros caídos. Es como si esta iglesia no se dejase de usar en 10 años y tal vez, ¿no es cierto?, ya estarían tal vez las vigas rotas, los ventanales rotos, por los saqueadores mismos. Jerusalén estaba en esta condición, la ciudad de Jerusalén, el templo estaba destruido. Muchos de ellos que fueron tomados prisioneros y llevados, tal vez tomaron las características de los invasores. Ahí se ve el plano. Yo voy a ir avanzando. ¿Puede volver atrás nomás? Ahí. Vamos a ir leyendo entonces el libro de Nehemías para alcanzar a ver, ¿no es cierto?, gran parte de lo que podemos poner y, ¿no es cierto?, que podamos irnos viendo, ¿no es cierto?, y no vacíos, como decían en la Biblia. Muchos de nosotros venimos a veces con la intención de escuchar algo, de que nos alimente. Cuando abrimos, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, el Señor habla a través de ella. Allí en Nehemías, capítulo 1, todos tienen Nehemías, ¿no es cierto? ¿Todos encontraron Nehemías? ¿Sí? Pueden compartir aquellos que no tienen su Biblia. Dice, palabra de Nehemías, leo el versículo 1 del capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susá, capital del reino, ¿no es cierto? Susá era capital de Persia, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, ¿no es cierto? Recordemos que cuando fue invadido muchos escaparon, pero los que no escaparon, ¿no es cierto?, fueron llevados cautivos. Ahora, Nehemías estaba preocupado por la situación de la ciudad y por la situación, cómo estaba el templo allí. Y recibe el informe, dice que cuando ve a estas personas, ¿no es cierto?, que habían logrado escapar y que ellos, ¿no es cierto?, se movían por las regiones, dice que les consulta cuál era la situación. Y el informe que ellos le dieron, ¿cuál fue? Dice, y me dijeron, el versículo 3 dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, porque también mucha gente después que fue tomada la ciudad dice que volvieron, pero ya la ciudad no era la misma. Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías ve, ¿no es cierto?, el informe negativo, el informe, ¿no es cierto?, tal vez devastador, un informe que no era para nada una noticia buena, porque cuando nosotros recibimos una noticia mala, a veces quedamos chasqueados, deprimidos, y tal vez Nehemías, como dirigente y como, ¿no es cierto?, como un hijo de Dios, él estaba angustiado, aunque su cuerpo estaba allí, ¿no es cierto?, en Susán, en Persia, aunque tenía las comodidades, ¿no es cierto?, de un servidor del rey directo,
aún así dice que él estaba pensando en algún momento volver a su origen, en volver, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Él dice que sintió tristeza. Y sucedió, dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, ¿qué ocurrió? Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Cuando Nehemías sintió, ¿no es cierto?, y vio y escuchó el relato, ¿no es cierto?, el reporte de estas personas, dice que él lloró. Cuando nosotros recibimos alguna mala noticia, muchas de esas malas noticias son muy fuertes, ¿no es cierto?, y nos hacen llorar. El caso de Nehemías, ¿no es cierto?, fue este tal vez. Él sintió cómo alguna vez una ciudad tan esplendorosa, una ciudad, ¿no es cierto?, dirigida por Dios, una ciudad, ¿no es cierto?, con la promesa de Dios, con la promesa de hacer una luz en el lugar, ¿no es cierto?, como ahora era un lugar desierto y era, ¿no es cierto?, cuevas, ¿no es cierto?, de animales salvajes, como era, ¿no es cierto?, había pasado a ser, ¿no es cierto?, unas ruinas, ¿no es cierto?, que no servían casi para nada. La sensación de Nehemías fue de impotencia, de lloro, de rabia tal vez. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, él no se queda en esa parte. Dice que él clama a Dios, ayuna, dice que hizo duelo por algunos días. Y ahí, ¿no es cierto?, vemos que Nehemías hace una oración intercesora, dice. Y en el versículo 5 dice: te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Aquí está, ¿no es cierto?, Nehemías intercediendo por el pueblo y viendo, ¿no es cierto?, la necesidad de que, y reconociendo de que por haberse apartado de Dios, finalmente, ¿no es cierto?, estaba en la condición en la que estaba. Generalmente en todas las ocasiones y las situaciones que ocurrieron, cuando Dios estaba con el pueblo de Israel, pero cuando ellos decidían hacer sus propias reglas y sus propios caminos y seguir sus propias, ¿no es cierto?, opiniones, generalmente la gracia, el poder de Dios, no es que los dejaba, pero sin embargo se apartaba. Y cuando la gracia de Dios se aparta de nuestras vidas, el enemigo está, ¿no es cierto?, es presa fácil, y somos presa fácil, blanco fácil para el enemigo, porque el enemigo, ¿no es cierto?, puede hacernos mella, puede hacernos caer. Cuando el pueblo de Dios se alejaba de Dios, cuando el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, cuando Israel buscaba sus propios consejos, cuando buscaba sus propios ídolos, dice que la gracia de Dios se apartaba, se retiraba. Y el pueblo de Dios sabía las consecuencias cuando eran conquistados. Fue la situación que ocurrió. Dice que Nehemías, él reconoció que habían pecado, que estaban, ¿no es cierto?, mal espiritualmente. Necesitaban hacer un reavivamiento, una reforma. Y por eso es que Nehemías ora, dice: te ruego, oh Jehová de Dios del cielo. Él se acuerda cuán grande es su poder. Ahora dice: esté atento tu oído, el versículo 6. ¿No es cierto? Él clama para que Dios ponga la atención que en algún momento el pueblo de Israel tuvo y pueda, ¿no es cierto?, volver a ser una nación que pueda ser restaurada, reedificada, que pueda ser la ciudad para la cual había sido llamada, dice. Miren, y más adelante el versículo 6 dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, dice, contra ti cometido, si yo y la casa de mis padres hemos pecado. Él, ¿no es cierto?, está considerando que no solamente el pueblo pecó, sino que él se reconoce también como un pecador. Es la primera señal y característica que nosotros debiéramos tener para poder, ¿no es cierto?,
reencontrarnos con el Señor. Reconocer. Primeramente, Nehemías reconoció y sintió la angustia de estar alejado de su pueblo, la angustia de estar alejado de su ciudad. Pero él no se quedó en esa angustia y tal vez no se quedó ahí tal vez, ¿no es cierto?, allí en esa represión, sino que él ora a Dios. Es momento de reconocer. Cuando nosotros estamos en tristeza, cuando tenemos pena, cuando tenemos problemas, es cuando reconocemos a Dios. Y recién, ¿no es cierto?, decimos, ay Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Si yo, ¿no es cierto?, pero tenemos que reconsiderar por qué, ¿no es cierto?, estamos así. No hemos estado haciendo bien las cosas. Nuestro culto familiar, nuestra preparación personal, nuestro estudio de la Biblia, nuestra oración. La hora que nos pertenece de predicar el Evangelio. Hermanos, tenemos que hacer un cambio, pero también tenemos que reconocer en la situación en la que estamos. Nehemías, ¿no es cierto?, reconoció y confesó. Mire, y en el versículo 7 reconoce Nehemías y le habla a Dios y le dice a Dios, ¿no es cierto?, lo que le estaba ocurriendo. Dice, en extremo, dice, nos hemos corrompido. Él sabía, ¿no es cierto?, la situación en la que estaba. Él sabía lo que había cometido el pueblo. En extremo, dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. ¿No es cierto? Y ahí él pide que Dios interceda. Acuérdate, Señor, somos pecadores, hemos corrompido, nos hemos apartado, pero por favor, Señor, acuérdate de nosotros. Una oración de angustia, una oración, ¿no es cierto?, de petición, una oración de corazón que hace Nehemías para que el pueblo pueda ser restaurado. Y el versículo 8, él, ¿no es cierto?, menciona las promesas que se le dio a Moisés. Menciona las promesas. Dice, tu siervo, dice, ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, vosotros prevaricaréis y yo esparciré por los pueblos. Era tal vez una profecía que se estaba cumpliendo. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo de los cielos, de allí os reuniré y los traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Miren, esta es la promesa que Nehemías reclamaba y que esperaba, que aunque el pueblo fuera esparcido y fuera, ¿no es cierto?, por toda la tierra, el Señor los iba a juntar nuevamente. Y esta promesa es la que reclamaba Nehemías. Y esta es la promesa que también nosotros debemos reclamarle a Dios. ¿Tiene usted problemas, hermanos, de salud? ¿Tiene problemas en su familia? Cuando un padre, ¿no es cierto?, le hace una promesa a un hijo, tenga por seguro que esa promesa el hijo se la va a cobrar. Yo lo veo a veces con mi hija, le decimos, ya sabes que si tú te portas bien o haces esto, ¿no es cierto?, te vamos a dar esto otro. Entonces ella me dice, mira, ya sabes, me porté bien, ahora necesito que tú me des esto otro. También nosotros podemos reclamar la promesa del Señor. Dios es un Padre que está atento para bendecirnos, para darnos las promesas que nos dio, que nos expresó, que ¿no es cierto?, que nos da. Continuando con la lectura. ¿Nos va a cambiar la imagen, Liz? Estaba en este momento, ¿no es cierto?, el capítulo, vamos a saltar. Tiene como título, Artajerjes concede permiso a Nehemías, dice, ¿no es cierto? En el versículo 1 del capítulo 2 dice, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, el rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, dice Nehemías, tomé el vino y lo di al rey.
y como yo no había estado antes triste en su presencia, a pesar de que era un esclavo y a pesar de las condiciones en las que estaba, dice que él mostraba, ¿no es cierto?, un optimismo, mostraba, ¿no es cierto?, una tranquilidad. Pero sin embargo, ese día, con el informe que había recibido, dice que el rey lo notó. Nehemías está diferente, no es el mismo Nehemías, está preocupado, algo le pasa, algo le ocurre. Porque las personas que nos rodean notan eso. A Nehemías le pasó lo mismo. Dice allí, y me dijo el rey, el versículo 2, ¿va leyendo conmigo, no es cierto la lectura? ¿Por qué estás tú triste? ¿Por qué está triste tu rostro, perdón? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y Nehemías le expresa, y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bien, Nehemías, ¿no es cierto?, teniendo, ¿no es cierto?, la oportunidad, siendo parte, ¿no es cierto?, de los que servían al rey, el rey lo consideraba a él. Él nota que está un poco diferente, que está cabizbajo, que está, ¿no es cierto?, diferente de los otros días. Y él expresa y le pregunta, y él le dice, ¿no es cierto?, cuál es el motivo y la razón. Aunque estaba allí sirviendo al rey, él no tenía necesidad, no estaba pasando necesidades. No podemos decir que él pasaba hambre, que pasaba frío. Estaba como uno de los personajes, ¿no es cierto?, que atendía al rey. Tenía la comodidad del rey. Él podía, ¿no es cierto?, ir y hablar con el rey cada día. Y aún así, su preocupación y su comodidad no lo llevó a estar, ¿no es cierto?, a conformarse, sino a volver, ¿no es cierto?, a volver a restaurar Jerusalén, a restaurar los cultos de su pueblo. Vamos a ir leyendo más rápido para que el tiempo no nos pide. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y era la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, miren, nuevamente dice que la condición y lo que hace Nehemías. Entonces, oré al Dios de los cielos. En ese momento, mientras el rey le hablaba, él dice que se acordó y oró a Dios. Y le dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, mire, y ahí entre paréntesis dice, y la reina estaba sentada junto a él, ¿no es cierto? Seguramente la mujer estaba con la autorización y el permiso de lo que estaba, no se está viviendo. Había un acuerdo entre ellos. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, ¿no es cierto? Después de la conversación que hubo, que no se menciona acá, pero dice que agradó al rey enviarme y le señaló a él el tiempo que podía estimarse, ¿no es cierto?, en ir y volver. Además dije al rey, si place al rey, que se me den cartas para que los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, ¿no es cierto? Además pidió protección al rey para que cuando fuera en camino allá, ¿no es cierto?, los ejércitos invasores podían, ¿no es cierto?, atacarlo. Entonces, sabiendo que iba con protección del rey, entonces iba a poder ir con la confianza, ¿no es cierto?, y con la seguridad. Además, dice, y carta, dice, para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y para la casa donde yo estaré. Y el rey me lo otorgó, según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Si recordamos el versículo que leyó nuestra hermana Marisol, miren, la última parte del versículo 11 del capítulo 1 decía, concédele hallar misericordia delante de aquel varón, dice, prospera. Llegó al lugar
Él dice que recorrió de noche, pero no le avisó a nadie. En el versículo 12, miren, vamos a ver el versículo 12 del capítulo 2 para ir avanzando. Y me levanté de noche, yo y unos cuantos varones conmigo, y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto, dice, la cabalgadura en la que iba. Y salí de noche por la puerta del valle. ¿Pueden encontrar ustedes ahí donde está la puerta del valle? Que está, ¿no es cierto?, abajo de Jerusalén, dice ahí, puerta del valle. Torre de los Hornos y la puerta del valle. ¿No es cierto? Esa era la ciudad y el templo, ¿no es cierto?, que está mencionado allí. Pero esta muralla había sido, ¿no es cierto?, destruida. Y Nehemías, con la intención de ver cuán destruida estaba la ciudad, dice que fue de noche, no le advirtió a nadie. Y los versículos van declarando lo que iba ocurriendo allí. En el versículo 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente. Pueden ir ustedes viendo, ¿no es cierto?, donde están cada uno de los nombres de las puertas. Y regresé y subí la noche por el torrente, observé el muro, y regresando entré por la puerta del valle, regresé. Y no sabían los magistrados a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado. A los judíos sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Miren, Nehemías fue a cerciorarse y a ver cuánto es lo que necesitaba en realidad para poder, ¿no es cierto?, volver a restaurar los muros de Jerusalén. Y les dije, pues a vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, no seamos más oprobios, no seamos más, ¿no es cierto? Era testimonio de que habían sido atacados y todos se burlaban, decían, mira este pueblo que era pueblo de Dios viviente, mira cómo están las ruinas, y cómo todas las personas hablaban de este, ¿no es cierto?, de este lugar. Y Nehemías le dolía esto, dice, no hagamos más oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo en las palabras del rey, estoy leyendo el 18 del capítulo 2, que me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Y cuando ya estaban todos decididos, y cuando ya estaban, ¿cierto?, preparados para levantarse, tenían, ¿no es cierto?, la madera, la mejor madera del bosque, que, ¿no es cierto?, que era usada para el rey. Dice que el rey le había dado la orden para ocuparla. Tenían la protección también, ¿no es cierto?, del rey y el permiso del rey. Pero cuando ya aparentemente, ¿no es cierto?, que esta era una obra que estaba por un buen camino, ¿saben lo que ocurre? Más adelante. Entonces el capítulo 3 dice que fueron designadas las labores. ¿Puedes avanzar, Elizabeth, la siguiente, por favor? Dice que fueron designadas las labores. En el capítulo 3 está el detalle de todos los, ¿no es cierto?, todos los trabajos que fueron designados. Y en el capítulo 4, si vamos al capítulo 4 de Nehemías, y dice allí, y fue como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, dice, se encolerizó, se enojó de gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Resucitarán las piedras de los montones de escombros que fueron quemados? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribarán su muro de piedra. Hermanos, cuando se pretende hacer una reforma, cuando hay un cambio, siempre al enemigo le va a desagradar esto.
Porque cuando usted decide ya, a partir de hoy día voy a comenzar a levantarme, ¿no es cierto?, temprano a hacer mi culto matutino, a partir de hoy día voy a tener, ¿no es cierto?, un plan de oración. El enemigo no le gusta esto. De alguna forma, por algún motivo, por alguna razón, usted no lo va a poder llevar a cabo, pero no es porque usted no pueda, sino porque el enemigo también se opone a que usted pueda, ¿no es cierto?, levantar sus muros. Al igual que Sanballat, el enemigo se opone a la obra del Señor. Yo sé que esta iglesia tal vez, ¿no es cierto?, ha pasado momentos difíciles, momentos críticos. Cuando nosotros fuimos con mi esposa hace 3 años, 4 años prácticamente atrás, nosotros vimos una iglesia victoriosa. Había una iglesia, ¿no es cierto?, próspera. Pero el enemigo también hace su obra. Ahora cuando nosotros volvemos, vemos una iglesia tal vez a lo mejor vacía, tal vez algunos siendo caídos, pero sin embargo, Dios nos llama a restaurar. Porque la promesa de Dios está para sus hijos. Cuando hay el deseo, cuando hay un deseo de reforma y de cambio, dice que el Señor toma esa oración, la hace realidad. Tenemos nosotros también que disponer nuestro tiempo. Nosotros somos y hemos sido llamados a restaurar los cultos, a restaurar, ¿no es cierto?, la iglesia, a restaurar nuestras familias. Note usted, y esta aplicación va para la necesidad que tenemos como iglesia, va para la necesidad que tenemos como individuo. El Señor necesita que nosotros restauremos las murallas, que podamos, ¿no es cierto?, tener, tal vez, ¿no es cierto?, la necesidad, el deseo, la oración, tener, ¿no es cierto?, la consagración para que Dios, ¿no es cierto?, pueda tomar nuestras vidas como personas, como jefe de hogar, ¿no es cierto?, como tal vez, ¿no es cierto?, como hogar cristiano, tal vez para el lugar donde estamos. Tenemos que hacerlo ahora. No podemos esperar. Nehemías estaba pasando una situación muy difícil. Era una situación, ¿no es cierto?, era adversa, pero sin embargo, él, ¿no es cierto?, sintió la necesidad de hacer un cambio. Él no se quedó, ¿no es cierto?, en la comodidad que tenía ahí en ese momento como copero del rey. Él visualizó, él anheló lo que Dios le había dado. Ahí, ¿no es cierto?, está el trabajo que fueron asignados para cada uno de ellos. ¿Puedes avanzar nomás a la siguiente? Y dice que Dios estuvo con Nehemías. Todo el resto de la historia de Nehemías, todos los demás capítulos, habla de cómo Nehemías organizó. Restauró la ciudad de los muros, restauró el templo. Volvieron, ¿no es cierto?, los cultos a hacer lo que era. Dice que las murallas fueron fortificadas, pero no solamente esa vez Sanballat se opuso. Dice que él fue más de una vez, en el capítulo 7, me recuerdo, más adelante dice que él fue como 5 veces a decir que lo que ellos estaban haciendo, incluso aún, él pone, ¿no es cierto?, y le dice a Nehemías que él estaba construyendo esta ciudad para que él, en el momento él, llegara a ser rey. Él quiso sembrar el odio, la discordia, quiso sembrar, ¿cierto?, la mentira, para que esta obra que Nehemías había, ¿no es cierto?, iniciado, fuera esparcida, para que no pudiera avanzar. El enemigo siempre va a querer, ¿no es cierto?, derribar los muros que ya están hechos.
avanzar, ahí arriba, ¿no? Liz. Sí, ahí. Ahí está tal vez un poco más claro. Cada una de las puertas dice que fue restaurada. Las murallas fueron, ¿no es cierto?, levantadas. El templo también. Pero saben, además de esto, no era... tal vez estaba casi todo en pie, pero también dice que Nehemías restauró los cultos. Había mucha gente que venía los sábados, llegaban a las 7 de tarde y entraban y hacían su comercio. En los últimos capítulos dice que Nehemías restauró, dice que cuando ya las puertas estuvieron hechas y estuvieron, ¿no es cierto?, fortificadas, dice que las puertas eran cerradas. Y cuando llegaban los mercaderes con su, ¿no es cierto?, con sus negocios, dice que ellos no podían entrar porque las puertas eran cerradas. Y no entraban sino hasta cuando el sol se ponía del día siguiente, del día sábado. Entonces Nehemías restauró esto. También dice que apartó de aquellas personas que habían sido casadas con la gente, ¿no es cierto?, que no era del pueblo de Israel. El mismo sacerdocio dice que había sido encontrado, que había sido casado uno de los sacerdotes, no me recuerdo bien el nombre, pero dice que él expulsó a este sacerdote y lo hizo, ¿no es cierto?, apartarse, porque no era la voluntad de Dios que ellos se casaran con el pueblo, ¿no es cierto?, que no fuera israelita, porque no era por un orgullo de Dios, sino que era, ¿no es cierto?, para mantener la promesa de Dios. El pueblo había desobedecido en todas estas cosas, por eso que estaba en la condición en la que estaba. Por eso que Nehemías oraba a Dios y oró con celo y con, ¿no es cierto?, con esa angustia en su corazón. Hermanos, yo les invito hoy día a que ustedes puedan avanzar más listo. Yo les invito a que nosotros podamos buscar a Dios. Y dice que aún así Sanballat sabe que quería él atacar al pueblo de Dios mientras construían, pero dice que ellos, mientras estaban construyendo, también llevaban sus armas ceñidas. Ellos trabajaban, pero también estaban atentos a que, ¿no es cierto?, si venía, ¿no es cierto?, Sanballat, o si venía alguien a atacarlo, ellos estaban dispuestos, ¿no es cierto?, a defenderse. Nehemías es un libro maravilloso, ustedes pueden leer en su casa. La continuación dice que cómo ellos se organizaron para que, ¿no es cierto?, pudieran trabajar y también, ¿no es cierto?, poder defenderse en un caso de ser atacados.